El calor abrasador de Giza en julio de 1998 se aferraba a la piel como una segunda capa. Isabel Moreno, arqueóloga española de renombre, limpiaba el sudor de su frente mientras observaba a sus tres hijos idénticos, Mateo, Lucas y Daniel, de 12 años, fotografiarse frente a la gran pirámide de Keops. Los tres, con sus camisetas blancas y gorras rojas, se distinguían apenas por pequeños detalles: la pulsera azul de Mateo, los lentes de Lucas y la pequeña cicatriz en la barbilla de Daniel. «Mamá, queremos ver el interior», exclamó Mateo, el más aventurero de los tres. Isabel consultó su reloj. Faltaba una hora para reunirse con su colega egipcio, el doctor Amon Farid, quien les daría un recorrido exclusivo por sectores normalmente cerrados al público. «Esperaremos al doctor Farid. Él conoce estos monumentos como la palma de su mano». Lo que Isabel no sabía era que aquella sería la última vez que vería a sus hijos, por lo que parecería una eternidad. La tarde avanzaba y el doctor Farid llegó puntualmente a las 5. Con su característica barba canosa y ojos oscuros llenos de sabiduría, saludó afectuosamente a Isabel, a quien conocía desde sus años universitarios en Madrid. «Los niños están impacientes», comentó Isabel. «Entonces no los hagamos esperar», respondió Farid con una sonrisa cálida. «Hoy verán la verdadera magia de la arqueología». El recorrido comenzó normalmente. Farid explicaba con pasión los secretos de la Gran Pirámide, mientras los trillizos escuchaban fascinados, bombardeándolo con preguntas que el arqueólogo respondía pacientemente. La temperatura descendía conforme se adentraban en los pasadizos, y la luz artificial creaba sombras danzantes sobre las antiguas piedras. Al llegar a la cámara del rey, Farid les mostró inscripciones poco conocidas. «Este es un privilegio especial», explicó a los niños. «Pocos visitantes pueden ver estas marcas». Isabel notó que los trillizos se alejaban ligeramente, explorando los rincones de la cámara con sus linternas. «No se separen demasiado», advirtió. Fue cuestión de segundos. Isabel se distrajo examinando un jeroglífico mientras conversaba con Farid, y cuando volteó, sus hijos habían desaparecido. «Chicos», llamó, pensando que se trataba de una broma. El silencio fue su única respuesta. Los minutos siguientes se convirtieron en una búsqueda frenética. Isabel y Farid recorrieron la cámara, llamando a los niños. Salieron al pasadizo principal, pensando que habrían retrocedido, pero no había señal de ellos. «Mateo, Lucas, Daniel». La voz de Isabel resonaba entre las paredes milenarias, cada vez más desesperada. Farid activó su radio para alertar al personal de seguridad. En cuestión de minutos, la pirámide estaba llena de guardias con linternas, cerrando todas las salidas mientras peinaban sistemáticamente cada rincón accesible del monumento. A medianoche, la búsqueda se había extendido a todo el complejo de Giza. La policía egipcia estableció un perímetro, interrogó a todos los turistas y guías presentes ese día. Revisaron las grabaciones de seguridad, que mostraban a los trillizos entrando a la pirámide con su madre y el doctor Farid, pero nunca saliendo. Isabel, sentada en una silla plegable junto a un vehículo policial, sostenía entre sus manos temblorosas las gorras rojas de sus hijos, encontradas en la cámara del rey, perfectamente alineadas una junto a la otra, como si hubieran sido colocadas deliberadamente. «No tiene sentido», susurró a Farid, quien permanecía a su lado. Es una cámara sellada. No hay salidas secretas. No hay pasadizos ocultos. Los habríamos visto salir». Farid apretó su hombro en señal de apoyo, pero sus ojos reflejaban la misma perplejidad. En sus 4 décadas estudiando las pirámides, nunca había presenciado algo así. «Los encontraremos, Isabel», prometió, aunque su voz traicionaba su incertidumbre.
Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que tendrían que pasar 22 años para obtener el primer indicio real sobre el paradero de los trillizos Moreno. El Cairo, Egipto, mayo de 2020. El doctor Tariq Hassan ajustó su mascarilla mientras examinaba meticulosamente las nuevas imágenes térmicas de la Gran Pirámide. La pandemia había paralizado el turismo, pero había acelerado un ambicioso proyecto de escaneo digital de los monumentos. Como director del Departamento de Conservación de Giza, Tariq aprovechaba este tiempo sin visitantes para realizar un estudio exhaustivo que sería imposible en condiciones normales. «Hay algo aquí que no concuerda», murmuró, señalando una anomalía térmica en una sección de la pared norte de la Cámara del Rey. Su asistente, Nadia El Mahdi, una joven arqueóloga de 28 años, con un doctorado recién obtenido en la Universidad del Cairo, se inclinó para examinar la imagen. «Es como si hubiera un espacio detrás de esos bloques», observó. «Pero según todos los planos históricos, no debería existir nada ahí». Tariq asintió, intrigado. «Necesitamos escanear esa sección con mayor resolución». 3 días después, un pequeño equipo de especialistas instalaba un equipo de radar de penetración terrestre en la legendaria cámara. El ambiente era solemne. La Gran Pirámide, normalmente bulliciosa de turistas, yacía en un silencio casi reverencial, interrumpido solo por el zumbido de los generadores y el eco ocasional de voces técnicas. Mientras configuraban el equipo, Nadia notó algo inusual en la superficie de la piedra. «Doctor Hassan, mire esto». Bajo la luz direccional de su lámpara, apareció lo que parecían ser marcas de dedos en la piedra. No grafitis modernos, sino impresiones literales, como si alguien hubiera presionado sus manos contra la piedra caliza cuando estaba todavía maleable. «Imposible», susurró Tariq, ajustando sus gafas. «Esta piedra tiene más de 4500 años». Sin embargo, ahí estaban, 3 conjuntos de huellas digitales, pequeñas, del tamaño de las manos de un niño, perfectamente preservadas en un material que debería haber estado sólido durante milenios. El radar confirmó lo impensable. Existía un espacio irregular detrás de esa sección, aproximadamente del tamaño de un armario pequeño. No aparecía en ningún plano, en ningún estudio previo. Era como si se hubiera formado recientemente, o hubiera permanecido indetectable hasta ahora. «Necesitamos abrir esto», decidió Tariq, pero con extrema precaución. Obtener los permisos necesarios tomó semanas. El Ministerio de Antigüedades, siempre cauteloso con intervenciones en las pirámides, exigió múltiples evaluaciones antes de autorizar la exploración de lo que podría ser un nuevo espacio dentro del monumento más estudiado del mundo. Finalmente, el 17 de junio de 2020, un pequeño orificio fue perforado en la pared, suficiente para insertar una cámara endoscópica. El equipo contenía la respiración mientras las primeras imágenes aparecían en el monitor. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Nadia. El espacio era efectivamente pequeño, pero lo que contenía desafiaba toda lógica. 3 mochilas modernas, cubiertas de polvo pero inconfundiblemente del siglo XX, con etiquetas escolares aún visibles. Tariq amplió la imagen. Las etiquetas mostraban nombres escritos con marcador permanente: Mateo Moreno, Lucas Moreno y Daniel Moreno. «Esto es imposible», murmuró uno de los técnicos, pero Nadia ya estaba buscando en su tablet. «Los trillizos Moreno», dijo con voz temblorosa, «desaparecieron en esta misma cámara en 1998. Fue uno de los misterios arqueológicos más famosos de las últimas décadas». Tariq recordaba el caso. Había sido un escándalo internacional, con teorías que iban desde un secuestro elaborado hasta acusaciones contra los propios padres. Eventualmente, el caso quedó sin resolver. Otro misterio más en la larga historia de Egipto. «Esto no tiene sentido», dijo Tariq.
Este espacio no existía cuando ocurrió la desaparición. Todas las investigaciones lo confirman. Y sin embargo, aquí están sus pertenencias, respondió Nadia. Y esas huellas en la piedra es como si hubieran atravesado la pared. Esa misma noche, Tarik realizó una llamada que nunca pensó tener que hacer. A través de la embajada española, localizaron a Isabel Moreno, ahora una mujer de 62 años, que había abandonado la arqueología tras la desaparición de sus hijos y vivía recluida en un pequeño pueblo de Andalucía. Señora Moreno, dijo Tarik en un español cuidadoso, hemos encontrado las mochilas de sus hijos. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Isabel finalmente habló, su voz sonaba distante, como si proviniera de otro tiempo. Después de tanto tiempo, ¿dónde? En un espacio dentro de la pirámide, un espacio que, según todos nuestros registros, no debería existir. Isabel respiró profundamente. Estaré en El Cairo mañana mismo. La sala de conferencias del Museo Egipcio de El Cairo se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Mapas, fotografías y equipos de análisis ocupaban las mesas, mientras que en una vitrina especial reposaban las 3 mochilas recuperadas de la pirámide, ahora cuidadosamente preservadas. Isabel Moreno contemplaba estos objetos con una mirada indescifrable. 22 años habían transformado a la vibrante arqueóloga en una mujer de cabello completamente blanco y rostro marcado por el dolor. A su lado, Amon Farid, ahora un anciano de 78 años que había viajado desde Alejandría al enterarse del descubrimiento, observaba con similar asombro. «Son sus mochilas», confirmó Isabel, tocando el vidrio de la vitrina con dedos temblorosos. «Las reconocería en cualquier parte». Tarik y Nadia intercambiaron miradas. Desde que habían ampliado la abertura en la pared de la cámara del rey, el misterio solo había crecido. El pequeño espacio contenía no solo las mochilas, sino también 3 linternas con baterías completamente agotadas, envoltorios de barritas energéticas de 1998 y una cámara fotográfica analógica. «Hemos revelado el carrete», explicó Nadia, colocando cuidadosamente unas fotografías sobre la mesa. Las imágenes mostraban a los trillizos sonrientes dentro de la pirámide, fotografías que parecían tomadas momentos antes de su desaparición. La última foto, sin embargo, era desconcertante. Mostraba lo que parecía ser un destello de luz intensa, tan brillante que había sobreexpuesto casi toda la imagen. «¿Qué hemos encontrado en las mochilas?», preguntó Farid, examinando el inventario. «Libros escolares, cuadernos, algunos caramelos», enumeró Tarik, «pero lo más interesante es esto». Señaló 3 pequeñas libretas idénticas que resultaron ser diarios personales. Los 3 hermanos, aparentemente, habían estado documentando su viaje a Egipto. «Hemos leído las entradas», continuó Nadia. «Todo normal hasta el día de la desaparición. La última entrada de cada uno menciona lo emocionados que estaban por la visita especial a la pirámide». Isabel tomó uno de los diarios con reverencia. Pertenecía a Lucas, el más reflexivo de sus hijos. «Su letra», murmuró. «Dios mío, su letra». En ese momento, el teléfono de Tarik sonó. Después de una breve conversación, su expresión cambió dramáticamente. «El equipo de geofísica ha terminado el análisis de las huellas en la piedra», anunció. «Y han encontrado algo imposible». Todos se inclinaron mientras Tarik desplegaba los resultados en su laptop. «Las huellas digitales son definitivamente de 3 individuos distintos, compatibles con niños de 12 años, pero el análisis de datación indica que fueron impresas en la piedra hace aproximadamente 3 semanas». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. «Eso es absurdo», protestó Farid. «La piedra caliza de la pirámide se solidificó hace milenios». «Y sin embargo», respondió Tarik, «los datos son inequívocos. Es como si alguien o algo
hubiera ablandado momentáneamente la piedra hace 3 semanas, permitiendo que se formaran estas impresiones. Isabel se llevó una mano al pecho. «¿Estás diciendo que mis hijos están vivos? ¿Que de alguna manera han regresado?» Nadie se atrevía a responder. La idea era demasiado fantástica, demasiado alejada de la comprensión científica. «Hay algo más», añadió Nadia, dubitativa. «El análisis químico de los residuos encontrados en las mochilas muestra una anomalía en la degradación de los materiales orgánicos. Es como si para estos objetos el tiempo hubiera transcurrido de manera diferente». Farid, quien había permanecido en silencio durante los últimos minutos, se acercó a examinar los datos. «Durante décadas he estudiado los misterios de las pirámides», dijo finalmente. «Siempre desde una perspectiva científica, racional, pero siempre han existido leyendas, historias sobre propiedades especiales de ciertos espacios dentro de las pirámides, relacionadas con el tiempo». «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Tarik, escéptico. «No estoy sugiriendo nada sobrenatural», aclaró Farid, «pero quizás existan propiedades físicas que aún no comprendemos. Campos electromagnéticos inusuales, anomalías gravitacionales menores». Isabel interrumpió. «Lo que importa es que hay evidencia reciente de mis hijos. Si están vivos, si de alguna manera han regresado, necesito encontrarlos». La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche, discutiendo teorías y posibilidades. Finalmente, acordaron ampliar la investigación. Un equipo dirigido por Tarik continuaría el análisis científico de las evidencias, mientras que Nadia e Isabel revisarían exhaustivamente los registros de incidentes inusuales en Giza durante las últimas semanas. Al amanecer, cuando la mayoría del equipo se había retirado a descansar, Isabel permanecía en la sala de conferencias, revisando meticulosamente las fotografías recuperadas. Fue entonces cuando notó algo que todos habían pasado por alto. En el fondo de una de las imágenes, casi imperceptible, había una marca en la pared de la pirámide. Al ampliarla digitalmente, resultó ser un pequeño símbolo grabado en la piedra. 3 círculos entrelazados. Con un escalofrío de reconocimiento, Isabel buscó entre sus pertenencias hasta encontrar un pequeño colgante que siempre llevaba consigo, un antiguo amuleto que había regalado a cada uno de sus hijos antes del viaje a Egipto. Representaba exactamente el mismo símbolo. 3 círculos entrelazados, un antiguo signo de protección que había encontrado durante una excavación años atrás. «No es coincidencia», murmuró para sí misma. «Me están enviando un mensaje». El calor de julio en Giza resultaba tan implacable como Isabel lo recordaba de aquel fatídico día de 1998. La explanada frente a la Gran Pirámide, normalmente abarrotada de turistas, permanecía casi desierta debido a las restricciones sanitarias globales. Solo un pequeño grupo de especialistas, autorizados por el Ministerio de Antigüedades, se movía con propósito entre los monumentos milenarios. Isabel caminaba lentamente hacia la entrada de la pirámide, cada paso resonando con recuerdos dolorosos. Junto a ella, Nadia portaba un maletín con equipos de medición, mientras que Tarik y Farid les seguían, enfrascados en una discusión técnica. 3 semanas de investigación intensiva habían producido una teoría que, aunque parecía extraída de la ciencia ficción, era la única que explicaba todas las anomalías detectadas. «La teoría del tiempo fracturado», explicaba Farid mientras descendían por el corredor principal. «Propone que existen puntos específicos en el espacio donde las propiedades del tiempo-espacio se comportan de manera no lineal, especialmente en estructuras con ciertas propiedades geométricas y materiales específicos», añadió Tarik, «como las pirámides». La hipótesis que habían desarrollado sugería que, bajo condiciones muy específicas, quizás relacionadas con la alineación astronómica, campos electromagnéticos naturales
y la geometría precisa de la cámara del rey, podría crearse una especie de discontinuidad temporal. Si estamos en lo correcto, continuó Nadia, los trillizos no desaparecieron en el sentido convencional, fueron desplazados temporalmente. Isabel escuchaba con atención. Después de más de 2 décadas de búsqueda infructuosa, cualquier explicación, por inverosímil que pareciera, era preferible a la incertidumbre. Al llegar a la cámara del rey, el equipo se detuvo. La sección de pared donde habían encontrado las mochilas ahora estaba cubierta con sensores y equipos de monitoreo. En el centro de la cámara, un técnico operaba un magnetómetro de alta precisión. Hemos estado midiendo constantemente durante las últimas 3 semanas, explicó Tariq, y hemos detectado un patrón. En su tablet mostró un gráfico con lecturas electromagnéticas. Las líneas fluctuaban regularmente, pero cada 7 días exactos se producía un pico pronunciado. El próximo pico ocurrirá esta noche, a las 23:42, señaló Nadia. Exactamente a la misma hora en que los trillizos desaparecieron hace 22 años. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa esto? Farid intervino. Creemos que existe una especie de ventana temporal que se abre periódicamente. Si los trillizos quedaron atrapados en algún tipo de discontinuidad temporal, es posible que estén intentando regresar a través de estos momentos de conexión. ¿Y las huellas en la piedra?, preguntó Isabel. Nuestra teoría es que durante estos breves momentos, las propiedades físicas de la materia se alteran, explicó Tariq. La piedra podría volverse momentáneamente maleable, permitiendo las impresiones. El día transcurrió con preparativos meticulosos. Instalaron cámaras adicionales, sensores de movimiento y un elaborado sistema de iluminación que podría activarse instantáneamente. Hacia el atardecer, el equipo se redujo al mínimo. Solo Isabel, Nadia, Tariq, Farid y 2 técnicos permanecerían en la cámara durante el experimento. A las 23:30 la tensión era palpable. Isabel sostenía en sus manos los 3 amuletos de círculos entrelazados, el suyo y réplicas exactas de los que había dado a sus hijos. Los instrumentos detectan el inicio de las fluctuaciones, anunció uno de los técnicos, mientras las lecturas en sus monitores comenzaban a oscilar. A las 23:40, un zumbido de baja frecuencia comenzó a resonar en la cámara. Los sensores electromagnéticos registraban valores cada vez más altos. 2 minutos, contó Nadia en voz baja. Isabel se acercó a la pared marcada, colocando su mano sobre las huellas infantiles impresas en la piedra. Cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en décadas, sentir esperanza. A las 23:42 exactas, las luces parpadearon. Los equipos electrónicos emitieron pitidos de alarma mientras sus lecturas se disparaban fuera de escala. Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, la superficie de la pared comenzó a ondular, como si la sólida piedra caliza se hubiera convertido en agua agitada. «¡Está sucediendo!», exclamó Tariq. Isabel, sin dudar un segundo, presionó los 3 amuletos contra la pared ondulante. Contra toda lógica, los objetos se hundieron parcialmente en la piedra, como si ésta los recibiera. «¡Mateo! ¡Lucas! ¡Daniel!», gritó Isabel con todas sus fuerzas. «¡Estoy aquí!». «Sigan mi voz». Un destello de luz cegadora inundó la cámara, tan intenso que todos tuvieron que cubrirse los ojos. Cuando finalmente pudieron mirar de nuevo, 3 siluetas se dibujaban contra la pared. 3 adolescentes de aproximadamente 16 años, vestidos con las mismas ropas desgastadas que llevaban en 1998, miraban confundidos a su alrededor. Sus rostros, idénticos entre sí, mostraban una mezcla de desorientación y asombro. «¿Mamá?», preguntó uno de ellos con voz quebrada. Isabel se quedó paralizada. Eran sus hijos, sin duda, pero no habían envejecido 22 años, apenas parecían 4 años mayores que cuando desaparecieron. «Mateo», susurró, reconociendo al que había hablado por la pulsera azul, ahora desgastada, que aún llevaba en su muñeca. «Lucas»,
Daniel. Los tres corrieron hacia ella simultáneamente, fundiéndose en un abrazo que trascendía el tiempo y la lógica. Isabel los envolvió con sus brazos, incapaz de contener las lágrimas, sintiendo sus cuerpos sólidos, reales, vivos. «Han pasado 4 años», dijo Lucas, el de los lentes, ahora rotos y reparados con cinta adhesiva. «Pensamos que nunca lograríamos volver». Isabel intercambió una mirada con Farid, quien comprendió inmediatamente la implicación. Para el mundo habían pasado 22 años, pero para los trillizos solo 4. El tiempo había fluido de manera diferente en el lugar donde habían estado. ¿Dónde habéis estado?», preguntó sin soltarlos. «Es difícil de explicar», respondió Daniel, el de la cicatriz en la barbilla. «Era como Egipto, pero diferente. Las pirámides estaban allí, pero todo lo demás era distinto. El tiempo se movía más lento», añadió Mateo, «y no podíamos alejarnos demasiado de la pirámide sin que todo se volviera emborroso. Intentamos regresar muchas veces», continuó Lucas. «Descubrimos que en ciertos momentos podíamos casi sentirte del otro lado. Fue cuando empezamos a dejar señales, las huellas», murmuró Nadia, quien observaba la escena con lágrimas en los ojos. Estaban intentando comunicarse. Los equipos de medición seguían registrando anomalías, pero el fenómeno parecía estabilizarse. La pared había vuelto a su estado sólido normal. «Necesitamos llevarlos a un hospital», dijo Tarik, recuperando la compostura profesional. «Y luego tendremos muchas preguntas». Isabel asintió, pero no soltó a sus hijos ni por un momento mientras salían de la pirámide. Bajo el cielo estrellado de Giza, la familia reunida caminaba lentamente, ajustándose a una realidad que desafiaba toda comprensión convencional. Lo que nadie notó fue que, en la pared de la cámara del rey, donde momentos antes se había producido el imposible reencuentro, los 3 amuletos que Isabel había presionado contra la piedra habían desaparecido completamente, absorbidos por la estructura milenaria como si nunca hubieran existido. Madrid, España, diciembre de 2020. La nieve caía suavemente sobre el Parque del Retiro, cubriendo los senderos con un manto blanco que amortiguaba los pasos de Isabel y sus 3 hijos. Los 4 caminaban en silencio, disfrutando simplemente de su mutua compañía, algo que 5 meses atrás parecía un sueño imposible. Lucas ajustó sus nuevas gafas, reemplazos de las deterioradas que había traído consigo de su extraordinario viaje. A su lado, Mateo y Daniel competían lanzándose ocasionales bolas de nieve, riendo como los adolescentes que eran, aunque técnicamente deberían tener 34 años. La adaptación no había sido fácil. Después de exhaustivos exámenes médicos en El Cairo, que confirmaron su perfecta salud física, los trillizos habían enfrentado el desafío de reintegrarse a un mundo que había avanzado sin ellos durante más de 2 décadas. Un mundo donde la tecnología, la política, la cultura y hasta el lenguaje habían evolucionado a un ritmo que les resultaba abrumador. «Todavía no puedo creer que estos teléfonos hagan todo eso», comentó Daniel, observando a un grupo de jóvenes tomándose selfies cerca de la fuente congelada. Isabel sonrió. «Ustedes han aprendido más rápido que yo. Me tomó años acostumbrarme a los smartphones». Se detuvieron junto a un banco recién despejado de nieve y se sentaron. Desde su regreso, habían establecido esta rutina, caminatas diarias, donde conversaban, recordaban y planificaban su futuro. «Recibí un correo del doctor Tarik esta mañana», mencionó Isabel. «El análisis completo de los datos recopilados durante su regreso finalmente está listo». Los 3 chicos se inclinaron con interés. A diferencia de muchos adolescentes, ellos habían desarrollado una fascinación por la ciencia que trascendía lo normal, comprensible, considerando su experiencia. «¿Y?», preguntó Mateo, siempre el más impaciente. Isabel sacó su tablet y mostró el documento. «Su teoría del tiempo fracturado ha sido refinada.
Creen que lo que experimentaron fue una especie de burbuja temporal, un espacio donde el tiempo fluye a un ritmo diferente, separado pero conectado a nuestro continuo normal, como si hubiéramos estado en una habitación donde el reloj corre más despacio, simplificó Lucas, quien había demostrado una sorprendente capacidad para comprender conceptos físicos complejos. Exacto. Y parece que estas burbujas podrían formarse naturalmente bajo condiciones muy específicas, relacionadas con geometrías precisas, materiales y campos electromagnéticos naturales. Como en la Cámara del Rey, añadió Daniel. Precisamente, la estructura de la Gran Pirámide, su orientación astronómica, los materiales utilizados, todo podría haber creado las condiciones perfectas para este fenómeno. Los cuatro permanecieron en silencio, contemplando las implicaciones. Después de meses de investigación, entrevistas y análisis, la comunidad científica internacional seguía dividida. Muchos consideraban el caso de los trillizos de Giza como un elaborado engaño o, en el mejor de los casos, una desaparición convencional con una reaparición escenificada. Pero un pequeño grupo de físicos teóricos, liderados por Tariq y respaldados por Farid, había comenzado a desarrollar modelos matemáticos que no solo explicaban lo sucedido, sino que abrían nuevas posibilidades en la comprensión del tiempo y el espacio. ¿Han pensado en la oferta de la Universidad Complutense?, preguntó Isabel, cambiando de tema. Los tres asintieron. La prestigiosa universidad madrileña había ofrecido un programa educativo especialmente diseñado para ellos, reconociendo su situación única. Comenzarían con educación secundaria acelerada y, si todo iba bien, podrían acceder a estudios universitarios en tiempo récord. Creo que estamos listos, respondió Lucas, hablando por los tres como solía hacer cuando la decisión era unánime. Isabel sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Sus pequeños ya no eran tan pequeños, y los 4 años que habían vivido en aquella realidad alternativa los habían madurado de formas que aún estaba descubriendo. «Hay algo que no les he contado», dijo Isabel, sacando de su bolsillo un sobre sellado. «El doctor Farid me envió esto la semana pasada». Los tres se inclinaron con curiosidad mientras su madre abría el sobre y extraía una fotografía. Era la imagen de un antiguo papiro, recientemente descubierto en una cámara sellada cerca del templo de Hatshepsut. «Es un fragmento de un texto de la dinastía 18, explicó Isabel. «Menciona a 3 hermanos idénticos venidos de otro tiempo, que fueron guiados de regreso a su mundo por símbolos de 3 círculos entrelazados». Los trillizos intercambiaron miradas de asombro. «¿Está fechado?», preguntó Lucas, siempre atento a los detalles. Isabel asintió. «Aproximadamente del 1400 A.C. Eso es, 400 años antes de nuestra desaparición», calculó Daniel rápidamente. «Lo que significa que nuestra historia ya estaba escrita», murmuró Mateo. O que no fuimos los primeros en experimentar este fenómeno», completó Lucas. Isabel guardó cuidadosamente la fotografía. Durante sus años como arqueóloga, había aprendido que la historia humana estaba llena de misterios que desafiaban la comprensión convencional. Ahora, su propia familia formaba parte de uno de esos enigmas. «El mundo está lleno de preguntas sin respuesta», dijo, abrazando a sus 3 hijos. «Pero hay una cosa que sé con certeza. El tiempo, sea cual sea su naturaleza, nos ha dado una segunda oportunidad y no pienso desperdiciarla». Mientras regresaban a casa bajo la nieve que caía cada vez más intensamente, Isabel reflexionaba sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta este momento. La desaparición de sus hijos había destrozado su vida, pero su regreso la había reconstruido de formas inesperadas. No solo había recuperado a su familia, sino también su pasión por los misterios del pasado. En su apartamento madrileño, sobre el escritorio de Isabel, reposaba una propuesta formal del Departamento de Egiptología de la Universidad Complutense.
una invitación para liderar un nuevo proyecto de investigación sobre anomalías temporales en estructuras antiguas. Junto al documento, 3 pequeñas réplicas en oro de los amuletos de círculos entrelazados brillaban bajo la luz de la lámpara, recordándole que algunos vínculos trascienden el tiempo y el espacio. Aquella noche, mientras los trillizos dormían en sus habitaciones, Isabel terminó de escribir las últimas páginas de un libro que había comenzado meses atrás. No era un texto científico, sino la crónica personal de su extraordinaria experiencia. Las últimas líneas leían: quizás las pirámides no fueron construidas solo como monumentos funerarios o tributos a los dioses, sino como marcadores en la compleja geometría del tiempo, puntos de anclaje donde las diferentes corrientes temporales convergen momentáneamente. Si esto es cierto, entonces los antiguos egipcios comprendieron algo fundamental sobre la naturaleza de nuestra realidad que nosotros apenas comenzamos a redescubrir. Y mis hijos, involuntarios viajeros a través de ese misterioso tejido, son la prueba viviente de que nuestro entendimiento del tiempo es apenas el principio de un viaje mucho más extraordinario. Cerró el manuscrito y apagó la luz. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un manto que borraba las huellas del pasado, mientras creaba un lienzo en blanco para las historias que estaban por venir.